Y esto es porque desde la semana pasada nosotros estábamos informando cómo es que hay al menos 3 senadores que están obstaculizando la prohibición del glifosato. El video también está en el canal de YouTube por si ustedes lo quieren ver. Y es que esta prohibición del glifosato me preocupa mucho porque, por ejemplo, se bajó una iniciativa, porque ya se bajó, la iniciativa sí existía, pero la iniciativa se bajó. Era una iniciativa firmada por los senadores Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, que ella es la senadora suplente de Vanessa Rubio, la que era priista, pero ya entró y dijo, me voy a pasar a Morena, y se lo reclamaron en el PRI históricamente. Entonces, es una historia que fue presentada por Nancy Sánchez Arredondo, Rafael Espiño, Monreal, Rosalena Jiménez Arteaga, Adolfo Gómez Hernández y Arturo Burns Griffith, todos del grupo parlamentario de Morena, en donde tenían un proyecto de decreto por el cual se reformaban ciertas disposiciones en materia del glifosato. Ellos, y aquí está cómo es que sí existía esta iniciativa, y lo tomo de Sácil, porque Sácil Carreras, que ya trabaja ahí como asesora de una legisladora, que es de la legisladora Antares Vázquez, tenían que sí se había presentado esta iniciativa. Esta iniciativa, o sea, existen al menos en materia del glifosato 3 iniciativas. Una que tiene el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados, o sea, son federales, porque locales hay otras. En Oaxaca tienen una, por ejemplo, que de hecho aprobaron en Oaxaca, aprobaron la prohibición del glifosato en el Congreso local de Oaxaca y no lo han aplicado, ¿eh? O sea, se aprobó en papel, pero en la aplicación se está postergando, y eso lo ha postergado el gobierno del estado de Oaxaca. Pero el glifosato, para los que no lo saben, es un herbicida que provoca cáncer. Existen varios documentos, varias investigaciones en donde se acredita el que este herbicida provoca cáncer. Y es evidentemente un tema que, a ver, quienes tienen el contacto con el herbicida, estas personas que tienen contacto con estos fertilizantes, son los campesinos. Y el tener este contacto directo con este herbicida provoca cáncer. La empresa que tiene quizás la mayor producción, al menos aquí en México y en Estados Unidos, es la empresa Monsanto, que también en Estados Unidos ha metido en broncas por el glifosato, no solamente en México, también allá. Y tiene varias demandas en curso. Son varias las demandas que están en curso en tema de glifosato. Entonces, cuando volteamos a ver que existe una prohibición, estamos hablando que por fin vamos a ver que algo se está haciendo, y eso no es cierto. ¿Por qué? Las legislaciones que existen a nivel federal en materia de glifosato, la que está en la Cámara de Diputados va súper lento, y la que está en la Cámara de Senadores sí hablaba de una prohibición, pero luego salió esta, que le digo que fue abanderada por estos senadores, empezando por Ricardo Monreal, en donde lejos de prohibirlo, estaban yendo con digamos que un proceso de prohibición, en donde no establecían un periodo, no había un periodo para decir, bueno, se va a prohibir y se va a erradicar el glifosato en un año, pónganle. No se había dicho, o sea, era una iniciativa sin fecha. Lo que, si estamos hablando de una iniciativa que no tiene o sea, que no tiene ningún tipo de periodo, o no se deja claro cuál es el periodo por el cual se busca como regularlo, porque estaban hablando de la regulación, pues entonces, ¿qué sentido tiene hablar de la regulación cuando no le estás poniendo un periodo para la cancelación del glifosato? Entonces, esto se da, o sea, al menos esta iniciativa que les acabo de enseñar, que ya bajaron, era una iniciativa que se da como una medida desesperada, porque estos legisladores estuvieron postergando la discusión. O sea, de cuenta, mañana tenían que discutir la prohibición del glifosato, que era una iniciativa que ya estaba, y no, es que me enfermé, no, es que mi perro se comió mi tarea, no, es que se me ponchó la llanta, no, es que me dio COVID, no, o sea, y así fueron postergando las discusiones. Entonces, el mismo día que tenían que discutirlo, la postergan y presentan una segunda iniciativa cuando ya existía una. Lejos de trabajar en esa iniciativa y modificarla, agregarle cosas y hacerla mejor, porque todas las leyes son perfectibles, dijeron, no, vamos a presentar otra. ¿Para qué? Para que se mataran. Porque cuando tienes iniciativas relacionadas más o menos con lo mismo, se terminan matando en vez de que trabajes en una. Entonces, estos legisladores estaban, pues sí estaban obstaculizando todo esto,
llegan y hacen esta presentación y evidentemente, pues estamos hablando que ellos venían protegiendo a un grupo de empresarios que utiliza estos herbicidas y que tienen convenios con Monsanto y con estas empresas que manejan el glifosato, que es nada más y nada menos que el Consejo Nacional Agropecuario, en donde las cabezas de esta organización del Consejo Nacional Agropecuario son como los Antorcha Campesina, como los líderes de Antorcha Campesina. Entonces, sí, qué maravilla, qué hermosa, qué preciosidad que estén trabajando con el Consejo Nacional de Agropecuario cuando el Consejo Nacional de Agropecuario no tiene a un solo campesino en sus cabezas que realmente tenga contacto con el glifosato. Veían la conferencia de prensa, se las puse, y en esa conferencia de prensa, no, que estaban que muy convencidos de lo que estaban diciendo, o al menos leyendo, pero nunca hablaban de prohibición, hablaban de regulación. Y todas las personas que pertenecen al Consejo Nacional Agropecuario, que salieron por la parte de atrás, o sea, que salieron respaldando esta segunda iniciativa de regulación y no prohibición, pues todos se veían como los patrones. Ninguno, si acaso uno o dos, llegaba a verse como los que realmente trabajaban en el campo. Y pues la neta, ¿de qué me sirve que el Consejo Nacional Agropecuario vaya y hable cuando son los puros dueños de las supergranjas que de por sí acaparan las exportaciones, cuando son de por sí los que acaparan las ventas y las producciones, porque son los que tienen los territorios más grandes y no todos necesariamente porque están bien habidos? ¿De qué nos sirve? Así que creo que sí es un tema importante que se expone en la conferencia de prensa y que el presidente dice es complicado. Ahora, el presidente, pues obviamente habló desde la perspectiva de lo que a él le toca y es la creación de un nuevo herbicida en donde CONACYT está trabajando en la creación de un nuevo herbicida completamente natural, en donde no se utilicen este tipo de químicos que generan cáncer y dañan a la gente. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que también es muy importante en materia de el glifosato. Este herbicida, porque en efecto está demostrado que daña la salud. Pero es una situación especial, no solo de carácter mercantil o de predominio económico, en donde solo está de por medio del lucro, es que este herbicida permite, ¿sí?, la limpia de las plantas, de los árboles, el quitar la hierba y no se tiene todavía una opción alternativa, vamos a decir, un producto natural, biológico, que ayude a aligerar y abaratar este procedimiento productivo. Entonces, se acordó que el CONACYT desarrollara un proyecto de investigación. Eso es muy importante porque antes el CONACYT estaba pues a favor del glifosato. Se había llegado al extremo que el presupuesto del CONACYT se usaba para apoyar a las grandes empresas transnacionales en investigaciones, muchas de ellas dañinas a la salud. Eso ya se terminó. Ahora el CONACYT pues nos ayudó a tener un ventilador cuando la pandemia, junto con una empresa, cuando la pandemia del COVID.
Ahora el CONACYT, aún con demoras y cuestionamientos, porque también detrás hay un interés político, no es el caso del compañero, pero sí de otros, está desarrollando la vacuna patria, pero ya los conservadores y los que manejan las farmacéuticas ya están pidiendo cuentas, pero está el CONACYT haciendo eso, que antes no hacía. Era increíble que se usara dinero público para favorecer empresas que producían chatarras, productos chatarras, empresas transnacionales, con muchos fondos financiados en sus investigaciones por el CONACYT. Ahora ya cambió completamente. No olvidemos que Marilena Álvarez Bulla es Premio Nacional de Ciencias. No es cualquier servidora pública, es una mujer no solo preparada, sino íntegra, recta, honesta. Bueno, ella tiene este proyecto del glifosato. Hemos limitado el uso, pero no lo podemos cancelar así, de manera tajante, porque necesitamos una opción, una alternativa. Hay, desde luego, el que se utilice más el machete y la tarpala, como era antes. La limpia, los que venimos del campo lo sabemos, se hacía con el machete o con la tarpala manual. Pero eso para la agricultura comercial de grandes extensiones ya no les resulta, se quejan de que no hay jornaleros suficientes. En eso estamos, pero en todo caso se pone por delante la salud. Entonces, este asunto todavía no está concluido y sí hay presiones de las empresas extranjeras, de los gobiernos extranjeros. Lo vemos con el maíz transgénico, que quisieran que se permitiera la entrada del maíz amarillo con posibilidades de que sea maíz transgénico para el consumo humano. Y eso no. Para el consumo humano, maíz blanco. Y estamos viendo lo de el maíz amarillo, puede ser para forraje. El consumo humano, no. No hay, al contrario. Ahora hay, por estas políticas, mucho miedo difundido. Nos vamos a quedar sin maíz si no aceptamos el maíz amarillo.
pues no vamos a aceptar el maíz amarillo de una vez, que se sepa. Y pues también le tocó. Dice el presidente que no se va a aceptar el maíz amarillo, que no es lo mismo el elote dulce al maíz amarillo. Porque hay personas que luego confunden el elote dulce, que es amarillo, evidentemente, el elote dulce lo confunden con el maíz amarillo al que se refiere el presidente. Entonces, ¿qué no?